Bueno, muy buenos días para todos. En este sábado, en la mañana, quiero agradecer primero, antes de empezar mi charla, al comité organizador, al doctor Andrés González, por todo el tiempo que le invirtió a este excelente evento. Y muchas gracias, es un honor para mí estar de nuevo en este simposio institucional de CAIRE. Hoy que vamos a hablar de trastornos respiratorios del sueño y el tema que me corresponde a mí, que es un tema controversial, que no tiene mucha evidencia hasta el momento de peso, pero que vamos a tratar de irla viendo poco a poco y sacar algunas conclusiones al respecto de esa evidencia que se tiene. Para empezar, no tengo ningún conflicto de interés dando esta charla, y simplemente lo que voy a exponer es la evidencia que está en la literatura, no es mi opinión personal. Y al final les mostraré unos datos que tenemos en CAIRE en la clínica de sueño. El tema que me tocó fue cirugía para adaptación de la terapia de presión positiva. ¿Cuáles son los cambios en la adherencia y en la presión? Mi nombre es Rafael Bernal, yo soy médico otorrinolaringólogo, soy especialista en medicina integral del sueño en la Universidad Nacional Autónoma de México. Digamos que para empezar con esta charla hay que empezar definiendo, pues, qué son estos procedimientos de los que estamos hablando, ¿no? Y básicamente son cualquier tipo de procedimiento que hagamos quirúrgico en la vía aérea superior, y que su indicación no es en un principio tratar de curar a los pacientes de la apnea del sueño y poder retirar la terapia de presión positiva, sea BiPAP, sea CPAP, sino que están encaminados más en mejorar el uso de estas terapias para que los pacientes tengan una mejor adherencia y en algunos casos que se disminuya la presión, y que de forma secundaria esa disminución de la presión también se logre una mejor adherencia a este tipo de terapias a largo plazo, lo cual nos va a repercutir en un mejor desenlace cardiovascular y metabólico de estos pacientes. La vía aérea superior, y cuando hablamos de la vía aérea superior estoy hablando desde la nariz, ¿no?, hasta toda la oro y hipofaringe, y lo podríamos dividir en diferentes procedimientos, muchos tipos de procedimientos que se pueden hacer en la nariz, que pueden ir desde enderezar el tabique o hacer septoplastias, disminuir el tamaño de los cornetes, que son turbinoplastias, hacer cirugías por poliposis nasal o hacer cirugías de sinusitis crónicas que también generan síntomas de congestión, de escurrimiento posterior y molestias para el paciente, hasta cirugías de los cartílagos de la nariz, ¿no?, de esta parte de acá donde se podrían ver incompetencias o que esos cartílagos son muy débiles y que al tomar el aire se colapsan y generan también aumento de la resistencia a la vía aérea superior. También podemos hablar de ahí en adelante, o en niños, pues adenoides, que sería el tejido que está aquí en la parte de atrás de la nariz y que en ocasiones en los niños está crecido y también genera una resistencia, una limitación al paso del aire, generando una respiración oral. Por otra parte, también podríamos hablar de cirugías de la lengua, de la base de la lengua cuando las amígdalas linguales están grandes, de quitar las amígdalas palatinas cuando están grandes, cirugías del paladar cuando son paladares muy largos, gruesos, con campanillas largas que generan obstrucción a este nivel detrás del paladar. Hablar de masas que pueden estar en cualquiera de estos sitios. Hablar también de cirugías que tienen que ver con la parte ósea, como avances de la mandíbula o avances del maxilar. También cirugías que tienen que ver o procedimientos que podrían tener que ver con la parte del paladar, ¿cierto? Y lo otro, ya en la parte de la hipofaringe, donde podríamos hablar de cirugías de epiglotis cuando son necesarias o masas que se pueden localizar en la parte de la hipofaringe. Entonces, como ven, en este campo es muy amplio, estamos hablando de muchos tipos de cirugía
Y digamos que ahí empezamos con una limitación al hacer estudios, porque es muy difícil evaluar todos esos tipos de cirugía de alguna manera por separado y ver si los resultados de algunas son mejores que otros, pero ya miraremos qué tenemos en la evidencia más adelante. Entonces, como les comentaba, podemos hablar de cirugías donde vemos en este tag de senos paranasales una desviación del septo, una desviación ósea del tabique, se llaman espolones, lo que está acá señalizado con la flecha roja, y en estos cortes también esos espolones que generan sensación de obstrucción nasal, que pueden generar otros síntomas como dolor de cabeza y que en últimas pueden generar respiración oral y una mala adaptación a las terapias de presión positiva. Y por otro lado, también podemos hablar de cirugías de cornetes, como este que está acá, que es el cornete inferior, donde se disminuye su tamaño, las turbinoplastias, donde podemos ver amígdalas grandes o amígdalas grandes palatinas, como estas que están aquí también en esta imagen señaladas con la flecha roja, donde hay una resistencia al paso del aire y puede generar que los pacientes requieran presiones muy altas de la terapia de presión positiva para poder corregir las apneas, lo cual hace que tengan una adherencia mejor o que toleren menos las terapias de presión positiva. Y también podemos encontrar casos como los que le muestro en este video, que son casos, digamos, un poco más especiales y que no son tan frecuentes, donde hay un colapso. Si ustedes ven, la vía aérea se ve bastante permeable, la lengua no se ve grande, no hay amígdalas grandes, pero la epiglotis tiene ese tipo de colapso, ¿no? Como una laringomalacia en el adulto, que podría generar o que genera, también se ha visto, una baja adherencia a las terapias de presión positiva y por lo general una fluctuación en las presiones de las terapias de presión positiva, sobre todo cuando son automáticas o auto-CPAPs, necesitan presiones muy altas precisamente porque cada vez que se sube la presión entonces genera ese colapso y los pacientes persisten con despertares con sensación de ahogo que son molestos a pesar de la terapia de presión positiva y que requieren un manejo específico para esa parte de la epiglotis. Entonces era lo que les hablaba de todo. ¿Qué tenemos dentro de la evidencia hoy en día y dentro de los estudios que se han hecho, ¿no? Tenemos algunos estudios observacionales como este que estuvo publicado, que está publicado en el 2016, donde quisieron ver qué factores influían en la adherencia a la terapia de presión positiva, qué factores anatómicos y qué características anatómicas influencian en la adherencia a la terapia de presión positiva en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Y en este estudio básicamente vieron cuatro grandes, un factor y tres características anatómicas importantes que tenían que ver con la adherencia de los pacientes a largo plazo. Primer factor que influenciaba la adherencia a largo plazo de estos pacientes era el sobrepeso. Los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, tienen menor adherencia a las terapias de presión positiva. Probablemente está asociado con que este tipo de pacientes, aunque no es del todo una correlación directa, pero por lo general estos pacientes requieren un poco más de presión para poder corregir las apneas y al requerir mayor presión, pues tienen menos tolerancia a este tipo de terapias. Y los factores anatómicos que ellos encontraron que tenían una relación directa con una menor adherencia a las terapias de presión positiva y con un uso o dejar de usar este tipo de terapias más rápido y que eh, dejaran de usar 3 meses, a los 3 meses definitivamente, fueron la hipertrofia de las amígdalas palatinas, como se ve acá, unas amígdalas muy grandes, grado 4, la hipertrofia de los cornetes nasales y las desviaciones septales. Esas tres características anatómicas, digamos que se vieron directamente relacionadas con una peor adherencia a las terapias de presión positiva y con un menor uso a largo plazo y con un abandono de la terapia de presión positiva antes de los 3 meses con mayor frecuencia. En este artículo que se publicó en el 2020, hace poco, donde hablan del papel que tiene la nariz o la respiración nasal en la apnea del sueño. Digamos que tocan varios temas y al final ellos concluyen que la respiración nasal
a pesar de que no hay colapsos en la nariz, o sea, los colapsos de la apnea obstructiva del sueño no se dan en la nariz, sino se dan en el nivel de la oro o la hipofaringe, o sea, a nivel del paladar, a nivel de la lengua, al nivel de los músculos constrictores. Sí tiene un papel determinante en la frecuencia o la aparición de la apnea del sueño en estos pacientes, la respiración nasal. Si no tienen una buena respiración nasal, primero, al no tener la respiración nasal, abren la boca. Y al abrir la boca y tener una respiración bucal, lo que estamos haciendo solo por el hecho de abrir la boca, la lengua se está posicionando más atrás de lo que debería estar y está desplazando, al posicionarse más atrás, está desplazando el paladar también, el paladar blando un poco más hacia atrás, haciendo más estrecho el paso del aire en esta región y generando que sea mucho más frecuente que tengan apneas o hipopneas o cierres parciales o totales en estas regiones. Al tener una respiración nasal, digamos que estos espacios están mucho más amplios, la lengua no tiene esa posición posterior y además al tener una respiración nasal, pues hay algunos síntomas que no tienden a aparecer, ¿no? La nariz tiene, digamos que, unas funciones básicas que son humedecer, calentar y filtrar el aire. Si el aire entra directamente por la boca, pues yo tengo un aire frío, sin filtrar, sin humidificar, y por eso los pacientes con apnea del sueño también uno de los síntomas son la resequedad oral al despertar, ¿no? Y tienden a tener más infecciones de la garganta y cosas de estas, o sea que las amígdalas también se crecen más frecuentemente. Y lo otro es que solamente el hecho de respirar por la nariz genera un reflejo nasal que hace que tengamos una mejor expansión pulmonar y manejemos mejores volúmenes pulmonares, disminuyendo el riesgo de tener apnea. La respiración oral también se asocia con una mala posición de por sí, o sea, los pacientes que son respiradores orales en la posición erguida la tienden a tener mal, tienen una mala alineación, tienden a tener un cuello más hacia anterior, ¿sí? Tienen que tener los hombros hacia adelante y hacia abajo, tienen una lordosis lumbar, las rodillas están desplazadas hacia adelante, el peso corporal recae sobre todo el pie y entonces son pacientes que también tienen pie plano y esto es algo que sobre todo desde que empezó a intervenir la parte de la terapia miofuncional y las fonoaudiólogas en la parte de la terapia o como una terapia emergente para apnea del sueño, han descrito mucho esto de la mala posición que tienen los pacientes y que al corregir esa mala posición ya se puede mejorar en parte esas obstrucciones o esas apneas obstructivas, pero eso requiere también una adecuada permeabilidad nasal, una buena respiración nasal. Los pacientes que tienden a tener pediátricos y ya a medida que van creciendo, que tuvieron una mala respiración nasal y que tuvieron que estar respirando todo el tiempo por la boca, son esos pacientes que nosotros llamamos de facies adenoideas, ¿sí? Y son pacientes que tienen una cara larga, que tienen mala ventilación acá, entonces tienen una hipoplasia del tercio medio facial, o sea, esa parte de acá está un poco más desplazada hacia atrás, lo cual quiere decir que el espacio detrás del paladar es mucho más estrecho. Como respiraron con la boca abierta, también tienen un mal desarrollo del maxilar y de la mandíbula, ¿no? Toda esta parte de acá, maxilar y mandíbula, lo que hace que la mandíbula por lo general esté un poco más desplazada hacia posterior, lo que quiere decir que la lengua de por sí también está desplazada más hacia posterior y que el contenido es mucho para la cavidad que tenemos tan pequeña, entonces también tienden a tener menor espacio en el espacio retrolingual detrás de la lengua, lo que quiere decir que es mucho más fácil que se colapse a nivel la vía aérea superior y tengan las apneas. Y si uno los ve, pues todos esos respiradores orales, ya que llevan mucho tiempo, tienen también, la mayoría están en ortodoncia porque tienen unas mordidas, unos cambios en la mordida y tienden a tener este tipo de paladares que son paladares ojivales, que de por sí también genera una obstrucción nasal, ¿no? Porque al estar más alto ese techo, ese paladar, quiere decir que el piso de la nariz es mucho más alto y al ser más alto, pues hay menor espacio para el paso del aire en la nariz y eso genera también obstrucción nasal. Entonces, digamos que el papel de la nariz es supremamente importante en la generación de las apneas, más no es ahí donde se está generando la obstrucción en la mayoría de los casos. Este artículo que fue publicado en el 2019, hace poco,
habla de la función nasal y la adherencia que tienen los pacientes con mala función nasal a las terapias de presión positiva, ¿no? Y básicamente lo que concluye este artículo es que los pacientes con síntomas frecuentes de obstrucción nasal tienen más dificultades en la adherencia a las terapias de presión positiva, ¿no? Si son pacientes que se quejan mucho de entrada, pacientes riníticos que dicen que tienen mucha obstrucción nasal, que tienen obstrucción nasal fluctuante, que en la noche se le tiende a tapar una fosa nasal y luego la otra y entonces por eso no duermen bien, pacientes que tienen mucho rinorrea y alino, o sea, mucha producción de moco. Todos estos pacientes a largo plazo tienen una menor adherencia a las terapias de presión positiva. Y aparte de esta conclusión, la recomendación en este artículo, y digamos que la recomendación general, es que en estos pacientes que son muy sintomáticos nasales, siempre tengan una evaluación por el otorrinolaringólogo, sea con un TAC de senos paranasales, con una nasofibrolaringoscopia, o con el examen físico, pero que tengan una evaluación adecuada y que se descarte que tengan alguna patología que obstruya la nariz y que esté generando este tipo de síntomas que requiera manejo médico o quirúrgico previo a la adaptación de las terapias de presión positiva, no cuando ya estén adaptados, porque además si lo hacen previo, ya como vamos a ver más adelante, podría mejorar no solamente la adherencia inicial, sino la adherencia a largo plazo de esos pacientes y podría permitir también que esos pacientes requieran menos presiones en las titulaciones que lo que normalmente requerirían si no se maneja de forma adecuada ese tipo de obstrucciones antes de hacer cualquier tipo de titulación o manejo con la presión positiva. Y lo otro que ellos concluían o que vieron en este estudio fue que básicamente esos pacientes que se quejaban mucho de síntomas de obstrucción nasal descontinuaban la terapia de presión positiva a los 3 meses con mucha más frecuencia que los que no tenían este tipo de síntomas o molestias. Dentro de la literatura, si uno busca, hay pocos artículos realmente, casi todos o todos son series de casos, sean prospectivas o retrospectivas. Y este es un artículo que salió en Sleep en el 2015, donde ellos ven el efecto de la cirugía nasal, únicamente de la cirugía nasal, en la adherencia y las presiones de la terapia de presión positiva, y ellos básicamente lo que hicieron fue una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis, ¿no? Hicieron una revisión sistemática de la literatura, buscaron específicamente artículos donde se hablara de cirugías nasales, específicamente, que era lo que querían ver, y cómo estas cirugías se comportaban o si mejoraban o no la adherencia de los pacientes a la terapia de presión positiva y si mejoraban o no las presiones de estos pacientes, si tendían a disminuir las presiones que usaban con la terapia de presión positiva luego de este tipo de procedimientos. Después de haber hecho toda la revisión de la literatura, ellos encontraron básicamente 18 artículos que servían para poder hacer la revisión sistemática del metaanálisis, donde estos pacientes tenían una media más o menos de 52 años y un índice de masa corporal de 29, o sea, no eran pacientes obesos, eran pacientes con sobrepeso la mayoría, donde de esos 18 artículos se tenían 279 pacientes. Y esta revisión sistemática de la literatura en cuanto a la cirugía nasal, ¿qué dijo? En cuanto a la presión, en las terapias de presión positiva, ¿qué pasaba con la presión antes y luego de las cirugías nasales? Cualquier tipo de cirugía nasal, septoplastias, o sea, enderezar los tabiques, turbinoplastias, achiquitar los cornetes, en algunos casos manejos de sinusitis, en algunos casos manejos de poliposis nasales. ¿Qué pasaba con la presión? Dentro de los estudios que vimos que ellos recolectaron, que eran 18 estudios, 7 estudios hablaban sobre qué ocurría con la presión en las terapias de presión positiva pre y posoperatoria. Eso daba 82 pacientes que se ponían a analizar y donde se vio que la presión promedio prequirúrgica era más o menos de 11, más o menos 2.2 centímetros de agua y que pasaba a ser posoperatoria de 9.5 más o menos 2 centímetros de agua. O sea, sí había un cambio significativo
en la presión que requerían estos pacientes antes y después de las cirugías nasales, ¿no? Y la cirugía que más sirvió para disminuir ese tipo, la presión específica de las terapias de presión positiva, era la septoplastia más la turbinoplastia, o sea, enderezar el tabique, achiquitar los cornetes. En cuanto al uso o adherencia de los pacientes en las terapias de presión positiva, se encontraron 11 estudios donde se hablaba de la adherencia pre y posoperatoria de estos pacientes, donde se podía tener 153 pacientes para el análisis de los datos, ¿no? Y donde se vio que pasaban estos pacientes que tenían unas adherencias promedio de 38.7, ¿no? Adherencias, cuando ellos hablan de adherencias, se guían también por la definición de adherencia que da el Medicare en Estados Unidos, que básicamente es que los pacientes tienen que usarlo más de 4 horas, más del 70% de los días de la semana, y eso les da una adherencia preoperatoria de 38.7%, y luego de las cirugías nasales, cualquier cirugía nasal que se hiciera, tenía una adherencia del 90.2%. Aquí hay un cambio muy significativo en la adherencia de los pacientes antes y después de las cirugías nasales. Entonces, digamos que para la adherencia parece que sí sirve bastante, por lo menos la cirugía nasal en este metaanálisis. Y aumentaban el uso al mes posoperatorio, o sea, luego de haber operado al paciente y que iniciaran de nuevo, que reiniciaran la terapia de presión positiva, al mes de haber reiniciado la terapia de presión positiva, aumentaban el uso promedio en 32 minutos los pacientes de las terapias de presión positiva, o sea, media hora que aumentaba el uso. Aquí hay otro artículo que salió en el 2016 donde habla más de la influencia o lo que puede pasar con las cirugías multinivel, ¿cierto? De la vía aérea superior en la tolerancia al CPAP de los pacientes que respondían o no con apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de otro tipo de procedimientos, estamos hablando de cirugía multinivel, y cuando se habla de cirugía multinivel estamos diciendo que se hicieron cirugías en el mismo acto quirúrgico de más de un nivel, entonces del nivel nasal, del paladar, de la lengua, de la epiglotis. En este caso en específico, ¿cierto? Ellos lo que hicieron fue tomar pacientes, 61 pacientes que tenían diagnóstico de apnea moderada severa, donde estaban usando CPAP previo a la cirugía, ¿no? No tenían unas buenas adherencias a esa terapia de presión positiva, entonces decidieron hacer este tipo de cirugía multinivel, y donde quedaron con apnea residual posterior a la cirugía, que requería continuar con terapia de presión positiva. La cirugía multinivel que ellos básicamente hicieron fue septoplastia, una ubulopalatofaringoplastia modificada y una suspensión de la base de la lengua. Tenían 67 pacientes en los cuales hicieron este procedimiento quirúrgico, ¿no? De la cirugía multinivel. 6 meses luego del procedimiento hicieron una polisomnografía a los 67 pacientes, ¿sí? Para verificar qué tal había quedado, si habían índices residuales, cuánto quedó de apneas después de la cirugía, ¿no? Y de esos pacientes, los que habían quedado con un índice de más de 15 apneas por hora de sueño y persistían con síntomas, pues fueron los pacientes que debieron continuar con el CPAP, ¿no? Y de esos pacientes que además tenían adherencia nula previa a la cirugía, o sea, definitivamente no se estaban poniendo el CPAP, el 47.8% de esos pacientes, o sea, casi la mitad, se adhirieron o empezaron a usar de forma adecuada la terapia de presión positiva. En este artículo no mencionan realmente cuál es la definición de ellos de adherencia o de adecuado uso de la terapia, lo cual pues digamos que es un factor confusor ahí que no lo deja saber muy bien a uno si ese 50% ellos se refieren a que lo use los 7 días de la semana o que lo usen 70% de los días de la semana más de 4 horas, pero ellos describen que el 50% de esos pacientes empezaron a usar. Entonces, de esos pacientes que operaron, que no usaban la terapia de presión positiva, que sí requirieron continuar con el CPAP, el 50% lo usaron, ¿sí? Entonces, en este caso uno puede decir que la cirugía multinivel
pues no es que sea totalmente curativa y en esos casos en los cuales los pacientes deben continuar con la terapia de presión positiva, por lo menos hace que el 50% de esos pacientes se adhieran a la terapia de presión positiva después de la cirugía multinivel, lo cual es pues un dato bastante importante, ¿no? Y en el 2016 también salió este artículo que también es una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis parecido al primero que les mostré, pero este no habla solamente de la nariz, sino habla de los efectos de la cirugía de la vía aérea superior sobre la terapia de presión positiva, ¿no? Sobre la adherencia y los niveles de presión en general. O sea, ellos no fueron solamente a la nariz, sino en todos lados, amigdalectomías, ulopalatofaringoplastia, cirugías de la base de la lengua, de la epiglotis, de la nariz también se incluyeron. Ellos aquí encontraron, después de hacer la revisión de la literatura, que 11 artículos eran pertinentes para hacer el análisis que ellos querían hacer, lo cual incluía 323 pacientes, ¿no? Y en los cuales pudieron ver que después de estas cirugías de la vía aérea, la presión bajó en promedio 1.4 centímetros de agua en el posoperatorio, como también lo veíamos en el de la cirugía nasal, donde vimos que también en promedio disminuyó muy parecido, 1.4, 2 más o menos centímetros de agua en el pre y en el posoperatorio, y la adherencia mejoró 30 minutos en promedio, lo que también se veía en el primer artículo donde decían que al mes posoperatorio, luego del reinicio de la terapia de presión positiva, aumentaba el uso más o menos unos 32 minutos. Entonces eso quiere decir que sí mejoran las cirugías de la vía aérea superior en algo, disminuyen las presiones del CPAP y aumentan el uso promedio de la terapia de presión positiva en estos pacientes. Si ven, y esto se los muestro porque es del artículo que les acabo de mostrar, ellos esos 11 artículos que sacaron, lo que les subrayo son el número de pacientes que hay en esos artículos, ¿no? El que más tiene son 52 pacientes y hay algunos donde hay 5 pacientes, 6 pacientes, pero digamos que dentro de eso está variando. Entonces son hasta ahora la evidencia que tenemos al respecto del qué tanto las cirugías de la vía aérea superior mejoran la adherencia y disminuyen las presiones de la terapia de presión positiva, pues está basada en este y en los otros artículos que le mostré y en el metaanálisis de las cirugías nasales, pues en cortes, ¿no? Retrospectivas o prospectivas, pero que máximo son de 52 pacientes, ¿sí? Esto que les estoy mostrando aquí, voy a cerrar aquí esta para que podamos verlo bien, es básicamente una revisión que hicimos de pacientes que tenemos en la clínica de sueño de Caire, que tenemos con terapia de presión positiva y que en valoración por el somnólogo en Caire se le indicó que podría ser candidato a algún tipo de cirugía para mejorar la adherencia a la terapia de presión positiva porque venían con una mala adherencia, ¿no? Esta es una revisión de algunos pacientes del 2019. Aquí tenemos 10 pacientes, de los cuales 5 son hombres y 4 son mujeres. La edad varía entre los 13 años y los 64 años máximo. Y los tipos de cirugía que se le hicieron fueron septoturbinoplastias, la mayoría fueron septoturbinoplastias, como también ya lo vimos antes, creo que la cirugía que más se hace para mejorar la adherencia de la terapia de presión positiva es la septoturbinoplastia, pero también hay algunos que se fueron de uvulopalatofaringoplastia más amigdalectomía, algunos se le hizo una hemiglosectomía, o sea, una disminución del volumen de la lengua, a este se le hizo una faringoplastia con también cirugía de la base de la lengua y a esto se le hizo una adenoamigdalectomía y una amigdalectomía, ¿no? Pero la que más se hizo fue la septoturbinoplastia. Y aquí vemos las presiones pre y posoperatorias. Entonces, dentro de las presiones posoperatorias vemos que este paciente venía con un auto-CPAP, entonces tenía una presión mínima de 4 y una máxima de 9. Este paciente no tenemos el dato de la presión preoperatoria que estaba usando. En este paciente vemos que es de 7 centímetros de agua, 8 centímetros de agua, 10 centímetros de agua, 9 centímetros de agua. Acá estos tres tienen 9, 8 y este último paciente de la amigdalectomía venía con un BPAP, con una presión inspiratoria de 12 y una presión expiratoria de 8. Luego de la cirugía, si vemos las presiones
posoperatorias, podemos ver que en este caso, en el AutoCPAP, pues no se modificó, pero en este caso no tenemos el dato tampoco de la presión promedio que él usa noche a noche, que sería bastante interesante haberla tenido para saber si la presión promedio disminuyó, pero no contamos con esa información. Aquí sabemos que la presión posoperatoria estaba en 7 centímetros de agua, pero no tenemos la previa, entonces digamos que no podemos sacar conclusiones al respecto. En este paciente vemos que bajó 1 centímetro de agua la presión, aquí se mantuvo igual, aquí bajó 2 centímetros de agua la presión. En este paciente no contamos con la presión posoperatoria, pero porque el paciente se le retiró el dispositivo de presión positiva y se pasó a una terapia de dispositivo de avance mandibular. En este paciente la presión continúa igual. En este paciente la presión disminuyó 1 centímetro de agua. En este la paciente no continuó con la terapia de presión positiva y la perdimos al seguimiento, que era la niña que se le hizo la adenoamigdalectomía, y en el paciente que me estaba manejando un BiPAP se pudo pasar a CPAP a 6 centímetros de agua, lo cual es un cambio de presión bastante importante a pesar de que manejaba presiones bajas en el BiPAP. En el apego o en la adherencia pre y posoperatoria. Entonces, aquí esta adherencia que les estoy poniendo es la que leemos en la tarjeta. Para nosotros la adherencia es el uso mayor a 4 horas cada vez que hacemos la lectura, sea 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero es el uso que tenga mayor a 4 horas. Entonces, si vemos acá, pues en el uso preoperatorio tenía 60% de adherencia, pasó un 80% de adherencia, o sea, con una mejoría de la adherencia. Acá tenía 50 a 60, mejoró la adherencia, no lo que uno quisiera, pero mejoró la adherencia. 53 a 73% mejoró la adherencia. En este no hubo mejoría ni en la adherencia ni cambiaron las presiones. En este paciente sí teníamos una mejoría significativa en la adherencia, ¿no? Aquí fue la paciente que pasaron al dispositivo avance mandibular, entonces pues ya no se tuvo datos. Esta paciente mejoró la adherencia, este también mejoró la adherencia, en este fue la que perdimos al seguimiento, que era la niña, y este también mejoró la adherencia. Y aquí yo les pongo como los datos de esos 10 pacientes que tenemos del 2019, donde se ve que la adherencia mejoró, no mejoró la presión, o no tenemos el dato de la presión promedio en este automático, en este AutoCPAP. En este mejoró la adherencia, pero no sabemos si la presión, porque no contamos con la presión preoperatoria. En este paciente mejoró la presión y mejoró la adherencia. En este también mejor presión y mejor adherencia, menos presión y mejor adherencia, y menos presión y mejor adherencia. Digamos que si vemos a grandes rasgos los datos que tenemos de estos 10 pacientes que analizamos del 2019, pues vemos que son bastante concordantes en realidad con los datos que tenemos de los metaanálisis, de las revisiones sistemáticas de la literatura, donde nos dicen que en promedio mejoran la adherencia más o menos el 50% de los pacientes o un poco más, y que las presiones tienden a disminuir en promedio más o menos 1 o 2 centímetros de agua. Sin embargo, digamos que de las conclusiones que podemos tener de esta revisión de la literatura, pues es que la cirugía de la vía aérea superior como coayudante para mejorar la adherencia en pacientes con síntomas de obstrucción nasal o obstrucción evidente en oro y hipofaringe sí estaría indicado. O sea, me refiero que si yo tengo un paciente con CPAP que se queja mucho, que la nariz está tapada, que tiene muchos síntomas riníticos, que vemos que tiene una hipertrofia de los cornetes severa, que tiene poliposis nasal, que puede tener alguna masa, que tiene sinusitis crónica. En esos pacientes, digamos que estaría indicada la cirugía de la vía aérea superior o la cirugía nasal específicamente en ese caso para mejorar la adherencia, y que sí se ha visto que la mejora, más no para curar la apnea. En muy pocos casos se logrará la curación con una cirugía solamente de la nariz, ¿no? Y en orohipofaringes, pues si al examen físico uno ve, o si son pacientes que se están quejando, que no pueden pasar muy bien los alimentos, que tienen infecciones a repetición de las amígdalas, y uno les hace el examen físico, que siempre hay que hacerlo también, y uno ve que tiene unas amígdalas inmensas, obstructivas, que el paladar se ve obstructivo, que la lengua es muy grande, que tiene maloclusiones, que tiene una mandíbula pequeña o desplazada hacia posterior, pues también uno tendría que ver qué indicación y qué tipo de cirugía se podría hacer buscando una mejor adherencia, una disminución de las presiones de la terapia de presión positiva en esos pacientes, ¿no? Y están los casos como el video que les mostré donde la epiglotis se colapsaba, que son
poco frecuentes, digamos, no son tan frecuentes, pero que uno también tendría que sospechar en ciertos casos y que en dado caso de que lo esté sospechando, pues tendría que ser la evaluación con una endoscopia bajo sedación para poder ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuando están usando el CPAP y si esta es una de las causas de baja adherencia, en dado caso de que lo sea o de la persistencia de los síntomas, pues manejarlo para mejorar los síntomas del paciente, en algunos casos mejorar también la adherencia, las presiones de la terapia de presión positiva. En series de casos, que es lo que les mostré, o sea, los metaanálisis, todos son series de casos, se evidencia una disminución en las presiones de la presión positiva, de la presión del dispositivo de presión aérea positiva y una mejoría en la adherencia promedio del uso del dispositivo de presión positiva. Los pacientes con apnea obstructiva del sueño requieren valoración previa al inicio de presión positiva por un otorrinolaringólogo que haga una buena evaluación de la vía aérea superior del paciente, siempre y cuando tengan muchos síntomas nasales o se sospeche de alguna obstrucción en la vía aérea superior, pero es muy importante que los pacientes con apnea del sueño tengan una adecuada evaluación de la vía aérea por un otorrinolaringólogo. Y pues digamos que desafortunadamente faltan todavía estudios para confirmar los datos que la serie de casos nos están dando, pero pues tenemos algunos datos que nos muestran que podría ser este tipo de cirugías efectivas para mejorar el uso del equipo en los pacientes que le cuesta trabajo usarlo por estos síntomas de obstrucción de la vía aérea superior. Muchas gracias por este tiempo. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto las puedo responder. Me pueden escribir a mi correo electrónico y yo con mucho gusto se las respondo. Si quieren la literatura de esta charla, también me pueden escribir a mi correo electrónico y yo con mucho gusto se las puedo enviar. Y la charla también se las puedo enviar si la desean. Muchas gracias de nuevo al comité organizador, al doctor Andrés González por este gran esfuerzo. Buen día.